y ahora nos metemos de lleno para, nos ponemos los lentes violetas, como dice Gise, Me encanta. y nos hacemos una parada para hablar de género, así que como decimos siempre, Gise se cambia un poco el rol y pasa a ser columnista de alguna manera, así que Gise, te vuelvo a dar la bienvenida de alguna manera, ¿no? Gracias, compañera. ¿Sabés que me quedé pensando? Que me tengo que conseguir unos lentes violetas literal. Totalmente. Me encantaría, nos ponemos los lentes literal. Nos ponemos los lentes literal. Me encantaría. Estaría bueno. Bueno, me voy a poner en campaña para eso de ponernos los lentes literalmente violetas. Bueno, la invitación de siempre de invitarles a reflexionar y a problematizar las cosas que pasan. Todo lo que pasa se puede ver o se puede analizar con perspectiva de género, obviamente, ¿no? Con perspectiva de derechos, además, porque la idea que tenemos las personas que nos acercamos a la mirada más feminista, ¿no? De todo lo que sucede, tiene que ver con encontrar una equidad en todo lo que nos suceda, ¿no? Con Tal cual. Pensar una sociedad más justa, más igualitaria, que todos tengamos el mismo acceso a los derechos, a la justicia, a los trabajos, por ejemplo, ¿no? A ocupar cargos de poder. Por eso, ¿no? Bregamos y luchamos y salimos a las calles, sobre todo las organizaciones feministas, pero también todas aquellas personas que nos consideramos Tal cual. con ganas de aportar nuestro granito de arena o nuestra semillita, como me gusta decir a mí, para mejorar esta sociedad. Y hoy vengo con una muy buena noticia. Voy a tratar de no emocionarme porque realmente me pegó muy fuerte y yo creo que a la mayoría de las personas que estuvimos siguiendo atentamente este caso nos ha pegado fuerte de la emoción, ¿no? Sí, emocional, tal cual. De la alegría que sentimos y de la emoción que sentimos de que esto finalmente haya concluido y tenga, entre muchas comillas, un final feliz. Bien. ¿De qué estamos hablando? Obviamente de la noticia del momento, que tiene que ver con que la justicia de Brasil dejó firme la condena a Juan D'Artés por 6 años. Sí. 6 años, que insistimos, ¿no? También un número que parece muy poco, que parece muy simple, ¿no? En relación a todo lo que ocurrió. Imagínense que este proceso que inició en 2008, Thelma Fardín, duró 8 años. Fue más largo el proceso que el tiempo que le han dado de condena. Exactamente, duró más el proceso que... perdón, en el 2018 fue, 2008. Claro, Dije. En el 2018 fue más largo el proceso que la condena y mucho más arduo, tortuoso, horrendo. Esto me hace pensar muchísimas cosas, pero bueno, vamos a ir desglosando un poco la cuestión porque quiero contarles muchas cosas, quiero hablar de muchas cosas y no quiero perderme nada. Vamos a primero informar, ¿no? Finalmente, ¿qué es lo que sucedió? Esta condena firme a Juan D'Artés. Bien. El Tribunal Regional Federal de la Tercera Región de Brasil, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Juan D'Artés está radicado en Brasil. Exacto. Porque, si no conocían, se ha hablado mucho de este caso, obviamente, seguramente conocerán más información, pero vamos a ir refrescando un poco la memoria, porque como decimos, ya pasaron 8 años desde que inició este proceso. Juan D'Artés tiene nacionalidad brasileña y por eso en su momento pudo radicarse allí. Sí. O sea, básicamente huyó de la justicia a Brasil. Por eso es que en este caso el juicio o la última instancia de todo este proceso se estaba desarrollando en el Tribunal Regional Federal de la Tercera Región de Brasil, que rechazó finalmente las apelaciones presentadas por Juan D'Artés y obviamente su equipo de abogados, que eran 2 recursos básicamente, pero... Gente, lo que ha laburado el equipo de abogados y Juan D'Artés para intentar por todas las maneras posibles de evitar la condena es increíble. Sí, además, es increíble. Yo lo que pienso también respecto de este caso es que estamos hablando de persona, específicamente de Juan D'Artés, que en este caso es el condenado, una persona que contaba con muchísimos recursos, económicos para acceder a la justicia, y por eso es que también han insistido durante tantos años con las intenciones de revertir el juicio, y por eso es
tan buena noticia Obviamente. que se haya afirmado la condena. Para mí esto reafirma entonces la credibilidad de Thelma Fardín y de los hechos, ¿no? Totalmente. O sea, porque sí, intentaron por todas las maneras posibles revertir la situación y no pudieron. Bueno, ya basta de dudar, porque obviamente este caso fue muy criticado. Bueno, Thelma realmente, como decíamos, pasó una situación realmente muy compleja, no solamente porque se animó a denunciar cuando ella en su momento tenía 16 años, cuando ocurrió esta violación. Después de tantos años, ella se anima finalmente a hablar del tema, a contarlo, a denunciarlo. Lo hace con el apoyo de actrices argentinas, no sé si recuerdan esa famosa conferencia que fue también muy fuerte. Se anima y a partir de ahí inicia un proceso que realmente fue completamente revictimizante, porque ella lo ha contado en infinidad de veces, hoy la vamos a escuchar incluso. Tuvo que pasar por un montón de pruebas, de test, de relatos, ¿no? De entrevistas, de horas y horas y horas y horas y horas y días y horas y meses y años contando lo que le pasó, contando una y otra vez lo que le pasó, lo que sucedió, cómo sucedió, de qué manera, por qué sucedió. Sí, también ¿no? se tuvo que bancar. Excusándose todo el tiempo y además sí, bancándose la crítica de todas las personas, de la Tal gente, cual. porque ella es una figura pública, además estamos hablando de una actriz muy reconocida. No solamente eso, sino que se tuvo que bancar incluso pérdidas laborales, Sí. que pongan en juego su capacidad como actriz, ¿no? Porque Sí. eso también, iniciar este proceso de denuncia le costó muchísimo a Thelma. Tal cual. Muchísimo. Sí, yo también iba a decir que se tuvo que bancar, por ejemplo, al propio denunciado, Juan D'Artés, por ejemplo, circulando por los medios de comunicación por personas como lo fue Mirta Legrand en su momento, que le preguntaba, ¿vos acosaste a una persona? Y él en televisión pública, diciendo que no, otros colegas defendiéndolo, bancándolo, y todo eso fue lo que se tuvo que aguantar Thelma también. Bueno, vamos a continuar con esto porque sí, tenemos mucho para decir y mucho para hablar, pero quiero confirmar entonces lo que pasó. Efectivamente, para no tener dudas es esto, ¿no? El Tribunal de Brasil entonces rechaza estos dos recursos presentados por el actor y confirma esta sentencia. Decimos, es muy poco el tiempo porque son 6 años y además es régimen semiabierto, o sea que él va a tener la posibilidad de salir durante el día, pero va a tener que dormir en la cárcel. Encima eso, o sea, hasta, ¿no? Esa posibilidad. Hasta con comodidades. Hasta esas comodidades tiene Juan D'Artés. Esta condena, como decíamos, se dio en el marco de la causa iniciada allá por el 2018 de Thelma Fardín, que fue acompañada, como les contaba, por todo el colectivo de actrices argentinas cuando denunció los hechos ocurridos en el 2009. Ahí por eso tuve la confusión. Claro. Lo que ocurrió en el 2009 cuando ella estaba participando de una gira por la obra Patito Feo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la novela Patito Feo? Allí trabajaba Thelma Fardín y habían iniciado una gira con una obra en Nicaragua. Entonces ellos estaban en Nicaragua. Eso también fue realmente, digamos, una traba para iniciar, digamos, todo este juicio y la denuncia y demás, porque estaban en otras tierras que no eran la Argentina, obviamente, estaban en Nicaragua y ella tenía 16 años. Juan D'Artés tenía 45 en ese momento. Bien. Piensen, insistimos, en esta situación, o sea, una menor. No solo una menor, sino estando lejos de casa, en un lugar desconocido, en otro país, en una gira de trabajo. O sea, estamos hablando de una menor que estaba en situación de trabajo. Tal cual. ¿Sí? Ubíquense en ese rol, ubíquense en esa situación y en el lugar de poder que tenía Juan D'Artés. Exactamente. ¿No? En ese momento. Sí, sí. Bueno. En este sentido vamos a escuchar a justamente Thelma Fardín, un fragmento en realidad, porque es bastante largo el audio que ella compartió en redes sociales, dura alrededor de 4 minutos, que por supuesto les invito a mirar y a compartir. Esto es lo que decía Thelma Fardín cuando se enteraba justamente de la noticia, armó una especie de recorrido de lo que fue estos 8 años tortuosos que duró este proceso. La escuchamos.
Y lo pienso para atrás y medio que es lo único que podía hacer. Sabía que me iban a poner en el lugar de mentirosa. Chicos, ya está. Saber si hay algún límite. Bueno, ¿cómo lo hago? Tenemos la unidad de violencia de género de la Fiscalía, ¿verdad? Más allá de las consecuencias, de lo agotador, no puedo hacer otra cosa. ¿Y nunca acosaste a nadie? Wow. Tu nombre salió al lado de la palabra acoso. En ese momento estaba completamente naturalizado. Todos lo sabían. La víctima no es más que el actor, que es Juan D'Artés. Una nueva denuncia contra Juan D'Artés, una actriz que a través de Facebook hizo pública esta denuncia. Se espera que accione judicialmente D'Artés contra aquellas mujeres que lo están denunciando. Hay una nueva denuncia contra el actor Juan D'Artés. Lo miro y me dice, mira cómo me pones. Bueno, yo tengo que hacer algo. Yo no puedo saber lo que sé y quedarme callada. Mis compañeras de actrices estaban organizando la conferencia de prensa. Y Leo Fonsi. Basta, porque el tiempo del silencio se terminó. Ella dice, tenemos que ser muchas, no puede ser ella sola. Actrices Argentinas convocan esta conferencia de prensa para acompañar la denuncia penal radicada en Nicaragua en la unidad especializada de delitos contra la violencia de género, realizada por nuestra compañera Telma Fardín contra Juan D'Artés. Durante 9 años lo anulé para poder seguir adelante. Se me critica mucho por el video y sin embargo con el diario del lunes yo digo, fue perfecto todo lo que sucedió porque lo que conseguimos fue que una gran cantidad de personas se atreviera a hablar. Creció la cantidad de denuncias un 1200%. Bueno, ahí escuchábamos parte, ¿no?, de este video que compartió a través de las redes sociales Telma Fardín, un poco contando muy resumido este recorrido de 8 años que duró este proceso, ¿no? Los temores, los miedos, la incertidumbre, el pensar si declaraba o no. Bueno, en principio animarse a contarlo, tal cual. Eso fue el primer paso. Y después, bueno, contar con el acompañamiento y el apoyo de muchísimas compañeras. Recordamos que el primer anuncio se hizo en conferencia de prensa junto a actrices argentinas, o sea, tuvo el acompañamiento de un montón de mujeres, sí. Porque recordamos, lo de Telma Fardín no fue la primera denuncia que conocimos hacia Juan D'Artés. Tal cual. Hubo otras mujeres que también intentaron denunciar, que quizás no pudieron sostener el proceso y no lo llevaron a la justicia directamente, pero sí denunciaron a través de los medios de comunicación. Una de ellas, de las más por ahí mencionadas, fue Calu Rivero, tal cual, entre otras actrices y compañeras que han trabajado con Juan D'Artés, pero digamos que el caso de Telma fue el más significativo porque llega finalmente a la justicia, ¿no? Sí. Obviamente, como insistimos, cada persona tiene su proceso. Esto no es una situación fácil. Insistimos en que Telma en su momento era menor. Hay que procesar toda esa información, hay que comprender, ¿no?, en la cabeza de una menor que estaba, como decíamos, en un contexto laboral, de trabajo, en un lugar fuera de casa, sin la contención de su familia. Tan expuesta mediáticamente. Muy expuesta mediáticamente, con un actor súper reconocido, súper querido también, ¿no?, por toda la población, la sociedad, bueno. Recordemos un poco cómo fue todo este transcurso en materia de lo judicial, básicamente, ¿no? Porque insistimos con esto, este fue un caso que generó mucha duda, mucha controversia, ¿no? Muchos ataques hacia Telma, porque obviamente la catalogaban de mentirosa, de querer ganar algo con esto, que no sabíamos muy bien cuál iba a ser. ¿Cuál era la ganancia? La ganancia de Telma Fardín, porque en suma tuvo más resta que otra cosa.
Pero bueno, obviamente se criticó mucho esta situación porque estamos hablando de una persona pública, de Juan D'Artés, además el famoso, ¿no?, galán de telenovela. Tal cual. Muy lindo, ¿no?, para el concepto de macho argentino. Entonces fue muy difícil cambiar esa imagen que suelen tener también estas personas, estos varones, ¿no?, violentos, violadores y demás. Bueno, como decíamos, esto comienza con la declaración de Thelma Fardín, con su denuncia que llega a la justicia. D'Artés huye a Brasil porque era de nacionalidad brasileña. Fue absuelto en el 2023 y finalmente condenado en 2024. Luego se ratifica en 2025, es decir, que en ese momento también fue una situación media confusa porque... ¿Qué es lo que sucedió con este caso? Bueno, el paso de los años, ¿sí? Tal cual. Si bien estas denuncias no prescriben, hay que ver qué pasa después. De hecho, hubo varios casos en la Argentina en los que se reconoce que el hecho sucedió efectivamente, pero que no tienen una condena fija o sustentable desde la justicia. Exacto. ¿Sí? Hay muchos casos, de hecho, Jay Mamón, se me viene a la mente, Es ¿no? verdad. Que la justicia reconoce los hechos, pero que no aplica condena, ¿sí? Porque por el paso del tiempo, Sí, básicamente. o condena en suspensión a veces, ¿no? Esa que en realidad estás como condenado, pero no tenés que cumplir la prisión efectiva. Eso Claro, también muchas sucede. veces sucede eso, pero bueno, en este caso también, o sea, fue ratificado en 2025, es decir, que los hechos no estaban en duda, o sea, fueron comprobados, fueron justificados y, digamos, aceptados como verídicos, pero lo que se discutía en ese entonces era cómo actuar ante esa situación, o sea, se discutía el tecnicismo, básicamente, de cómo actuar con Juan D'Artés y hasta hoy, ¿no? Finalmente que se condena directamente a 6 años de este régimen semiabierto para Juan D'Artés allí en la justicia brasileña. Tenemos un audio más de Thelma Fardín que ya ocurrió hace un tiempo atrás, pero que me parecía muy significativo para cerrar con esta columna, que es el mensaje que quiero dejarles también, y en el contexto o en el marco también de lo que charlamos hace unos días atrás, que tiene que ver con el proyecto de ley impulsado por, más que nada, la senadora Carolina Lozada. ¿Se acuerdan? ¿Lo Sí, tienen? tal Que cual, hablan falsas de denuncias. las falsas denuncias. Bueno, vamos a escuchar a Thelma Fardín y ustedes piensen, ¿por qué una mujer denunciaría sabiendo que tiene que atravesar todo esto? Tal cual. ¿Sí? Piensen y escuchen atentamente a Thelma Fardín. El abuso sexual sucedió en Nicaragua en un contexto laboral cuando yo tenía 16 años y mi abusador 45. Declaró 40 minutos con un discurso completamente armado y eligió no responder preguntas ni de la fiscalía, ni de la querella, ni del juez. Cuando yo, siendo la víctima, estuve 5 horas respondiendo preguntas de su defensa y del propio juez. Sin embargo, nos horrorizamos frente al tiempo que tarda una víctima en hablar, pero no frente al tiempo que tarda la justicia en darnos una respuesta. Imagínate una niña de 16 años sola teniendo que ponerle palabras a la violencia y el horror, creo yo, más grande antes que un femicidio. El costo ha sido muy alto en muchos sentidos, también, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el espacio laboral. Digo, yo soy una actriz que trabaja como actriz desde que tiene 6 años y que más allá de un pronunciamiento a nivel corrección social y política por parte de los actores de mi propia, productores, he llegado a darme cuenta muy concretamente que eso ha repercutido en mi capacidad de acceso al trabajo. Entonces, siempre la represalia es sobre quienes nos atrevemos a romper el silencio. Con esto no quiero jamás desalentar a aquellas personas que han sufrido violencia, porque así como pagamos costos, también encontramos un espacio de reparación. Y cuando vos me preguntás, bueno, ¿cuál era el cobijo? El cobijo siempre es la organización colectiva, que eso termina siendo lo más reparador frente a un sistema que todavía no sabe cómo reparar el daño.
Bueno, yo no sé qué más decir, ¿no? Ante las palabras de Thelma Fardín, tan clara, tan precisa. Obviamente que estos procesos no solamente te hacen crecer, sino formarte e informarte, porque tenés que estar sabiendo todo al pie de la letra para que no se te escape nada, para tener que defenderte, ¿no? Para tener que defenderte de todo el tiempo e incluso de la justicia misma. Me quedo con estas palabras tan resonantes también, ¿no? Las diferencias que hay entre las víctimas y el victimario durante todo el proceso, ¿no? Un ejemplo claro es esto que ella menciona, ¿no? Ella estuvo, vamos a arrancar por él, ¿no? Él estuvo 40 minutos respondiendo preguntas y optó por no responder ni preguntas de la fiscalía, ni de la querella, ni del propio juez. O sea, eligió no responder, no respondió y perfecto, 40 minutos declarando. ¿Cuánto estuvo ella en la primera instancia? 5 horas. 5 horas respondiendo preguntas de todo el mundo e incluso de la propia sociedad que la juzgaba. Exactamente. Que la juzgaba a ella. Sí, totalmente. Y esto es muy fuerte cuando uno lo analiza, ¿no? Digo, en cuanto a tiempos, en cuanto a desgaste físico, moral, mental, emocional. Y no solamente eso, sino también pensar, ¿no? Toda la crítica, todo lo que se juzga a las víctimas y no a los victimarios. Y no tampoco se pone el foco sobre la justicia y los tiempos de la justicia. Exacto. Es tremendo. O sea, nos horrorizamos, dice Thelma Fardín, porque una víctima tarda años en poder declarar o en poder denunciar o en poder procesar, ¿no? Todo lo que le ha pasado, pero nadie se horroriza de que pasaron 8 años de esta situación y que es Thelma Fardín, que es conocida, que tiene los recursos económicos, que pudo contar con el acompañamiento de un montón de personas, de Amnistía Internacional incluso, de organismos internacionales, de un montón de colectivos, incluso a nivel internacional, porque esto obviamente también afectó a otros países como decíamos Nicaragua y como Brasil, y este proceso, podemos decir, es corto en comparación a procesos larguísimos que han tenido otras víctimas también de violencia de género o de violación específicamente. Me parece muy importante tener esto en cuenta, saber y conocer de primera mano cómo es un proceso de denuncia para las mujeres, todo lo que tenemos que vivir, todo lo que tenemos que sufrir, la revictimización constante, todo el tiempo, ¿no? Estar justificando qué es lo que pasó, aclarando qué es lo que pasó, insistiendo con que nos crean, ¿no? Por eso digo que también es importante retomar este proyecto de ley que tantas críticas ha tenido, que es impulsado por la senadora Carolina Lozada y que tiene que ver con modificar el Código Penal para endurecer las penas por denuncias falsas. Insisto con lo mismo, sabiendo y conociendo con el testimonio de Thelma Fardín y con todo lo que hemos vivido hasta el momento, sabiendo toda esta información, pregunto y les pregunto y preguntémonos, ¿quién va a querer denunciar de una manera falsa, ¿no? Tal cual. Y tener que vivir y experimentar todo este proceso del horror, ¿no? No, total. ¿Quién lo haría sin realmente una justificación? ¿Quién lo haría? Exacto. No hay ganancias para quienes denunciamos, no hay ganancias para las víctimas, más que esto, ¿no? Una reparación a medias de una situación que te arruina la vida, básicamente, ¿no? Sí, que literal. que te deja marcada de por vida, que te perjudica en el acceso laboral, porque ya quedás marcada como, exacto, sos una denunciante, que te genera rompimientos en tus vínculos, por ejemplo, en las relaciones, ni hablar laborales, familiares, digo. Es para pensarlo, para pensarlo y para no tomarlo tan a la ligera. Sí, totalmente. Gise, qué importante lo que nos trajiste hoy. Además, escucharla a Thelma, que me hace pensar también lo importante de la red feminista, ¿no? Como le decimos, esta red que nos acompaña, que nosotras acompañamos a nuestras compañeras. Ese yo te creo, hermana, que en algún momento se empezó a usar como una especie de meme, pero no es algo gracioso, es algo de verdad, es una bandera que llevamos. Yo te creo, yo le creo a la persona que denuncia. Sí, de hecho en esta situación se puso muy de moda, mirá cómo nos ponemos. Exacto. Porque se acuerdan que una frase
lamentable, ¿no? de este señor, de Juan D'Artés, fue mirá cómo me pones. Y en este movimiento colectivo, ¿no? Y de reparación y de organización de mujeres y feministas, obviamente, se tradujo a mirá cómo nos ponemos. Exactamente. Mirá cómo nos ponemos. Muchas banderas que han surgido de ahí, por eso es que es un poco una buena noticia en este sentido, ¿no? En el sentido de que hubo justicia y esperamos que haya justicia para todas las mujeres que se animan a denunciar y que viven un proceso tan difícil como lo es este. Y qué importante, Gise, que nos hayas traído esto en la columna, porque más allá de lo noticioso, creo que es una manera de abordar estas temáticas. Sí, y de insistir con que denunciemos. Sabemos que es un proceso difícil, arduo, pero no queda otra, porque tenemos que insistir con la justicia. Queremos que haya justicia de igual manera para todas las personas, ¿sí? Digo, es un proceso arduo, como decimos, pero no queremos desalentar igualmente a todas las víctimas a denunciar, porque es el camino, porque debemos seguir insistiendo con que queremos justicia, ¿sí? Exacto. Así que, bueno, obviamente invitarles a denunciar si están atravesando una situación de violencia o si conocen a alguna persona que está atravesando una situación de violencia, que se animen a denunciar y que busquen esto, ¿no? Busquen esta red, busquen esta contención que estamos ahí para acompañar. Me despido de esta columna recordando que hoy también se cumplen 2 años del triple lesbicidio de Barracas y que también seguimos exigiendo justicia por Andrea, Pamela y Roxana.